días y bienvenidos a una nueva edición del Día con la Arqueología, esta excursión a través del tiempo que os proponemos desde la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón. Hoy nos vamos a acercar a un mundo apasionante, al mundo del más allá, pero como siempre lo haremos a través de una perspectiva científica, a través de lo que denominamos la arqueología de la muerte. La arqueología de la muerte se encarga precisamente del estudio de los diferentes tipos de enterramiento y de todos aquellos asuntos relacionados con el mundo funerario de las culturas antiguas. Sin duda, como ya he dicho, se trata de un asunto apasionante que además lleva poniendo a prueba la capacidad interpretativa de los arqueólogos prácticamente desde los inicios de la arqueología. El estudio de los rituales funerarios nos plantea un reto imposible. A través de la materialidad podemos llegar a conocer cómo vestían, qué comían o qué tipo de viviendas construían las gentes que vivieron hace 2 o 3 mil años. Pero a través de la arqueología realmente podemos llegar a saber cómo pensaban, qué sentían ante la muerte o qué emociones les provocaba la pérdida de un allegado o de un ser querido. ¿Qué os parece? Posiblemente la respuesta sea no. De todos estos asuntos nos va a hablar nuestra colaboradora de hoy, Marta Chordà, es arqueóloga y lleva años estudiando el mundo funerario de los celtíberos. Centrada la conversación que vamos a mantener en la necrópolis de griegos, que es un conjunto de referencia dentro del mundo funerario celtibérico, pues ella nos va a explicar sus avances y sus últimas investigaciones. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Hugo, encantada de saludarte. Lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo llegas a interesarte por el mundo funerario de los celtíberos? Pues mira, es un poco fruto de la casualidad. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Guadalajara. Cuando era pequeña ya empezaron unas excavaciones sistemáticas en el Ceremeño, y cuando se acabó la campaña de excavación y restauración, justo coincidió pues que se pasaron las vertederas por el huerto de mi tío, que tenía las Ah, mejores patatas del mundo y nadie sabía por qué, y justo se descubrió que ahí estaba la necrópolis de Herrería. Entonces, era en el momento en el que yo empezaba la carrera y ya empecé a vincular pues todo el tema académico con el estudio de los celtíberos, porque era pues sí, lo lo que que tenía. tenías. Sí, sí. Pues yo creo que es un poco también lógico. Cuando estuve en Argelia también me comentaban que casi todos los que estudiaban historia eran de la Cabilia. Y pregunté, qué raro, ¿no? Y me dijeron, no, no, es normal, es que la gente de aquí, la que busca sus raíces es la que tiene raíces que buscar, por decirlo así. Es más fácil que alguien se interese por la historia teniéndola alrededor y siendo un estímulo permanente, ¿no? El preguntarte cómo funciona el Sí, paisaje, sí, pues dónde claro. has crecido, dónde has jugado y tal. Y entonces empecé a trabajar en la necrópolis de Herrería. Y ese yo creo que fue el comienzo de todo. Me pegué pues 3 o 4 años allí trabajando sistemáticamente todos los veranos con el equipo de Marisa Cerdeño de la Universidad Complutense. Ajá. Eso me permitió también pues, hacer prácticas de manera regular en una excavación cobrando. Y bueno, yo qué sé, ya que eran tan escasos los Sí, sí. laboratorios de prácticas en la universidad, pues bueno, la verdad que fue un filón para mí. Aprendí muchísimo y yo creo que Ujú. ya empezó ahí mi obsesión un poco Y desde por... entonces hasta ahora que estás terminando la tesis precisamente sobre Sí, el tema. sí, ¿Y sí. cómo llegaste a la necrópolis de griegos? Pues un poco también por la casualidad. Terminando las campañas regulares de la necrópolis de Herrería, contactaron conmigo Octavio Collado y Emilio Nieto para excavar el Alto Chacón. Y nos pusimos allí en el trabajo, y ya conforme fueron avanzando las excavaciones, Octavio un día me comentó, pues no sé si sabrás que excavamos en la necrópolis de griegos y, ostras, la necrópolis de griegos, la que excavó Almagro. Y en realidad nadie tenía noticia, pese a que había sido una excavación autorizada y tal, nadie tenía noticia porque ellos no habían publicado nunca los resultados de aquello. Entonces me enseñó los materiales, yo había leído sobre la necrópolis
del cuarto de griegos que excavó y publicó Almagro en los años 40. Y entonces me extrañó que un poco los resultados que había obtenido Almagro en esa campaña, que en realidad lo que hace es dar una simple noticia, en realidad los materiales que tenían o que conservaban en fotografías y en planos y en dibujos en la segunda campaña se parecían muchísimo a los resultados de Herrería 3. En aquel momento Herrería 3 representaba un unicum porque nos llevaba a un momento de inicio de la cultura celtibérica mucho más temprano de lo que entonces se solía barajar, se solía creer. Digamos que la necrópolis de griegos, que Almagro califica como post-hastática, de la segunda edad del hierro ya avanzada, siglo IV, III, luego esos materiales, pues bueno, se amplía un poco la cronología hasta el siglo V, pero realmente esas formas cerámicas hechas a mano, con asas de mamelón perforado, etcétera, esas asociaciones de pulseras de bronce con cuentas, esa ausencia generalizada de espadas, pues recordaba bastante a la fase de Herrería 3. Entonces le pedí que me pasara todo el material. Ellos, que en aquel momento eran unos chicos muy diligentes, que además tenían mucha vinculación con Almagro a nivel personal, porque Almagro ya sabes que es de Albarracín. Almagro Bas era de Albarracín. Pues me cedieron todos los materiales que tenían para poder hacer una reinterpretación que ha resultado ser la piedra angular de toda mi investigación posterior. El tema que hicimos con griegos es que era una necrópolis que ofrecía, por una parte, una documentación antigua, que todavía no había sido agotada, y una reinterpretación a partir de la excavación de 5 conjuntos que nos permitían entender cómo funcionaban o ausencias y presencias de elementos que se relacionaban que eran muy interesantes y que entonces empezaban a ser coherente con lo que se sabía de otras excavaciones y se podía romper, por decirlo así, esos techos de cristal que se habían establecido en cuanto a cronologías o líneas culturales o de explicación, etcétera. Fenomenal. Entonces mi tesina fue el DEA. Sí. Pues fue una reinterpretación de la necrópolis del cuarto, en la que ya se juntaban pues, los 14 conjuntos que excavó Almagro y que publicó, pues yo qué sé, urna morena de barro tosco, y no aparece dibujo ni nada, con los 5 conjuntos que sí que ofrecía la excavación reciente. Es evidente que además te habrá tocado hacer un trabajo de revisión importantísimo y trabajoso, porque realmente estás en un campo que yo creo que prácticamente nace con el nacimiento de la arqueología casi, ¿no? Desde el principio se empieza a estudiar el mundo funerario celtibérico y de sus predecesores, desde los campos de urnas, y las vueltas que se han dado a todo, y aún seguimos con muchísimas dudas al respecto, no solo en las cronologías como has comentado, ¿no? ¿Qué crees que puedes aportar, por ejemplo, con tus trabajos, con las tesis? Pues hombre, yo lo que he cogido es, a partir de la metodología que empleamos en griegos, intentar hacer una revisión de 42 necrópolis. No están todas, me he dejado por incapacidad todas las de la zona del Jiloca, pero sí que he cogido todas las del sistema ibérico y un poco he tenido que coger también las del Duero para poder hacer comparaciones, porque muchas veces se toma lo arévaco como celtibérico, casi en exclusividad. Y eso provoca ciertas distorsiones. Entonces, un poco la metodología del trabajo es, en vez de partir de norte a sur, que es como siempre se parte, partir de sur a norte. O sea, griegos no solo sería el punto de partida emocional o el punto de partida metodológico para el estudio de las necrópolis, sino que también es el punto de partida topográfico de la investigación. ¿Por qué? Porque en los últimos 30, 40 años se han dado muchas más investigaciones, por ejemplo, en mi comarca, en toda la zona de Molina, que en el resto de sitios, pues que solo se han publicado algunos conjuntos o se han hecho algunas revisiones. Entonces, avanzar como punto de partida desde los nuevos conjuntos a los materiales antiguos, que sí que son bien conocidos por todos, por las excavaciones de Cerralbo, etcétera, pues permite poner en relación lo que se sabe con lo que se supone y poder acomodar esas viejas cronologías y esas viejas interpretaciones a lo que son datos de verdad. Una cosa son datos y otra cosa son interpretaciones.
digamos que con esto de la necrópolis, reconociendo todo el mundo su importancia, pues ya lo dijo Cerralbo, ¿no? Pues es el mejor método pues, para saber cómo pensaban y cómo actuaban y cuál era el reflejo social, etcétera, etcétera. Pero claro, las interpretaciones se tienen que basar en datos. Y la verdad es que como se han tomado de una manera bastante grosera los pocos datos que se tenían de las excavaciones de hace 100 años, pues se ha dado pie a que muchas veces esas interpretaciones tomaran casi carta de naturaleza, es decir, se interpretaran como datos cuando en realidad no lo son. Entonces, un poco la necrópolis lo que pretende es, a ver, vamos a hacer una apuesta de largo. ¿Cuántos conjuntos tenemos de cada necrópolis y qué nos están diciendo esos datos? Y ya sobre eso, ya vemos cómo puede funcionar, eliminando un poco el ruido de lo que son materiales fuera de contexto, que todas las necrópolis lo tienen, materiales revueltos, etcétera, Claro. y ver un poco cómo están funcionando uno con otros. Y en función de esos datos, luego ya vendrán las interpretaciones. Tendremos que interpretar, por ejemplo, por qué una fíbula navarro-aquitana puede tener una cronología del siglo VIII a.C. calibrada en herrería y en cambio pueden tenerla del siglo V en el Valle del Ebro. Esto es una interpretación que habrá que llegar, pero en función de los datos. Yo ahora estoy todavía en esa fase de picar en una base de datos, pues todos los conjuntos, todo lo que se sabe, y haciendo un poco una revisión crítica de lo que se supone o de lo que no se sabe. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues, por ejemplo, que Cerralbo dice que se excavaron 5.000 tumbas en Aguilar de Anguita, cuando en realidad ahora, cuando hemos tenido que devastar la información y ir a las publicaciones originales, ir a las cartas de la correspondencia privada, ir a las reinterpretaciones que han hecho luego Madalena Barril, Argente, etcétera, etcétera, vamos a ver cuántos conjuntos se conocen. Pues conjuntos fiables, es decir, que puedas decir, esto que aparece en esta lámina es seguro un conjunto y no ha habido manipulación o no ha habido una distorsión de ningún tipo, pues tenemos 21. Ajá. Sí, 21. sí. De 5.000 a 21. Entonces, nuestra interpretación tiene que ir en función de esos 21 datos, conjuntos de datos. Luego ya sabemos que hay espadas, ya sabemos que hay pectorales, ya sabemos qué tal, pero si no sabemos cómo se relacionan, los tenemos que dejar aparte, saber que existen, ver cómo se pueden integrar a la línea general, pero vamos a ver qué se relaciona con qué. Y entonces empezaremos a aproximarnos igual un poco mejor a lo que son esas interpretaciones sociales, pues que se han ido acarreando en función también de lo que se ha buscado. ¿Sabes lo de la arqueología feminista, no? Que hasta que no ha habido mujeres en la investigación no se ha preguntado uno por el papel de la mujer. Sí. Pues esto es un poco, ya sabes que el registro funciona, da respuestas en función de tus preguntas. Claro. Si tú preguntas por guerreros, si tú vas buscando guerreros, tú encuentras Sí. guerreros. Si tú vas buscando mujeres, tú encuentras mujeres. Qué tontería, ¿dónde van a estar? ¿No? Y si tú buscas sociedades campesinas, encuentras sociedades campesinas y encuentras pastores y encuentras lo que buscas. Entonces, pues bueno, la verdad que están saliendo unas líneas muy interesantes que, bueno, que no es que pongan en entredicho, pero vienen a hacer una llamada de atención de, jolín, vamos a los datos y luego a las interpretaciones. No vamos a mezclar datos con interpretaciones porque generan una distorsión. Además, parece que en este mundo siempre se ha hecho casi un poco al revés, justo lo que comentabas, ¿no? Íbamos buscando desde el principio pues aquellos guerreros invasores, luego no sé, bueno, pues muy bien, Sí, muy interesante. sí, eso llega a provocar, pues bueno, conflictos, por decirlo así, en el sentido, pues, que cuando, por ejemplo, Marisa Cerdeño al principio presentaba los datos de Herrería 3 con sus dataciones radiocarbónicas, con sus asociaciones de tumba, le decían, es imposible, no puede haber hierro en el siglo... Pues chicos, pues, habrá que explicarlo como se explique, o habrá que explicar también, analizar hasta dónde pueden llegar nuestros métodos de análisis de los datos, pero no se puede... O sea, la interpretación se tiene que basar en datos. Los datos, o sea, los datos pueden refutar una interpretación, pero una interpretación no puede ser un corsé que haga que minusvalores los datos o que Exacto. los mascares, etcétera, etcétera. Y sí que están saliendo cosas pues muy interesantes. Para empezar, nos está dejando, nos está haciendo mirarnos en un espejo de lo que es realmente lo que conocemos.
Esto tampoco igual se podía haber hecho antes, porque entiendo que cada uno expresa de su tiempo y hace los cestos con los mimbres que tiene. Hace 100 años lo que se estaba era descubriendo una cultura que se había pasado por alto. De hecho, en las primeras publicaciones del propio Cerralbo, incluso hasta que Cabrén no, en el catálogo monumental de Soria no empieza a hablar de necrópolis celtibéricas, pues era un poco el término ambiguo. Entonces, entiendo que Claro, en un primer momento era la búsqueda y el hallazgo y los materiales, que eran los que te estaban indicando cómo era esa cultura. En un segundo momento, cuando empiezan a revisarse las viejas colecciones, lo que se intentaba era categorizar cuál era esa información y cuáles eran las líneas evolutivas que habían seguido esos materiales, pero en un tercer momento la cosa fue la relocalización o la investigación a partir de nuevos datos, o sea, la obtención de nuevos datos. Y eso es un poco, pues ahora somos presa de nuestro tiempo, nuestra claro. obligación es ver lo que se ha hecho hacia atrás, retrospectivamente, considerando también pues, que cada uno ha hecho lo que ha podido en su tiempo porque era lo que Sí, sí. tocaba Y y además incluso ahora, tenemos técnicas auxiliares de laboratorio y tal que nos permiten incluso pues, precisar mucho más cosas que antes realmente pues era simplemente lo que comentabas, ¿no? Meras interpretaciones claro, según podían, ¿no? Y con los medios que tenían. durante Eso está mucho claro. tiempo tú piensas, por ejemplo, lo de las interpretaciones de el sexo de los enterramientos, por ejemplo, con armas eran hombres, sin armas eran mujeres. ¿Qué ha pasado cuando se han cruzado datos antropológicos o estudios de las cremaciones? Pues Sí, que no siempre es así. No siempre es así y entonces, pues bueno, pues habrá que ver esos datos cuáles son y habrá que ver qué interpretaciones podemos poner sobre la mesa pues para explicar el hecho y no al revés. claro. ¿Cómo son morfológicamente esas necrópolis en Aragón, en Guadalajara o en Castilla? En el mundo celtibérico existen diferencias regionales, por ejemplo. Existen diferencias regionales y existen diferencias temporales. Ajá, Normalmente esto se ha estado tratando como un todo, también porque los límites cronológicos eran más chicos. Si aquella cultura empezaba en el siglo V y acababa en el siglo II con el comienzo de la romanización, pues bueno, a ti te cabe en la cabeza como arqueólogo que, sí, ¿no? Que pueda tener una homogeneidad en 3 siglos. Lo que nos está enseñando las revisiones, no soy la única que se pone a revisar cosas. Mi compañero Emilio Gamo, del proyecto de los Rodiles, que fue buscando romanos por todas partes, incluidas las necrópolis de Cerralbo, pues es que está encontrando eso. Está preguntando al registro si hay perduración más allá del siglo II antes de Cristo y la está encontrando. Sobre las necrópolis celtibéricas, el modo de enterramiento, etcétera, etcétera, hay rasgos que son comunes y rasgos que son diferenciales. Digamos que lo que tienen todas en común es el ritual de la incineración y ajá, luego pues la colocación de esos restos viene en urna, viene en hoyo, a veces con una estela, a veces con una cobertera de piedras, a veces con sí, verdaderos túmulos, en los que además, junto con los restos de las de muerte. personas incineradas, pues están también parte de sus objetos personales y también una parte de ofrendas. En un desarrollo tan largo cultural que estamos hablando, pues casi del siglo VIII al siglo I, hay diferencias regionales y hay diferencias eh, temporales, por decirlo así. Sí que se está observando que, no yo, o sea, sí que la investigación asume que hay un momento álgido de la cultura que se vincula a la aparición de las famosas armas de las que hablan las fuentes clásicas, y luego hay una disminución de esos elementos metálicos, sobre todo de hierro, de esas armas, en los ajuares, en lo que acompaña al difunto, y hay un momento en el que solo se entierran con la urna, y ya Son, está. son, son individuales estas tumbas. Suelen ser individuales, aunque sí, por ejemplo, en la Junta y en algún otro sitio sí que se han encontrado incineraciones dobles. Ajá. Y hay que ver caso por caso. ¿Y, Tampoco. y qué tamaño tienen? ¿Son grandes? ¿Son...? Pues hombre, el Marqués de Cerralbo encuentra unas necrópolis que hasta cierto punto, incluso Almagro cuando escribe sobre la necrópolis de griegos pone un poco en duda,
encuentra unas necrópolis impresionantes de estelas alineadas, con los suelos empedrados, separados en calles de una manera muy regular. Claro, todo eso influye en que luego los investigadores posteriores buscaran esas necrópolis de Ese Cerralbo. patrón. Claro, entonces llega un momento que se pone en duda. Hay algunas que son muy espectaculares y otras que no tanto. También hay que pensar que en estos 100 años en los que se empiezan a excavar las necrópolis hasta ahora, la mecanización del campo, la concentración parcelaria, Claro, los insumos agrícolas aportados a la tierra, etcétera, etcétera, han devastado tanto los enterramientos, la sí, forma de sí. los enterramientos, como el propio material. Que además Ahí sí que, son sí, muy frágiles, ¿no? Son son realmente, frágiles y sí, desde luego los químicos en el campo están haciendo estragos. Hace no muchos años, justo más o menos cuando se empezó a excavar la necrópolis de Herrería 3, empezó a excavarse otra necrópolis, se encontró otra necrópolis en Checa. Checa es un pueblo que está en Guadalajara, pero que linda con el municipio de Griegos. ajá, Realmente es la necrópolis más cercana a la de Griegos. Pues allí nunca, jamás en la vida, ni se había pasado la vertedera, ni se habían aplicado químicos al sitio donde se localizó la necrópolis de Puente de la Sierra. La consecuencia es que cuando iban excavando esas tumbas, las fíbulas se las podían poner. increíble. O sea, Se había conservado, claro, se habían conservado tanto estructuras como los materiales apenas sin degradación. Más allá de la natura, de la oxidación, sales, etcétera, etcétera, que pueden tener los materiales tras estar recibiendo aporte de claro, aguas y tal bajo tierra y heladas durante 2600 años, pero eso lo soportan bien. Lo que ya no soportan tan bien, pues igual son los nitratos y las cosas que se aportan al campo. Con lo cual hay que pensar eso, que también la foto que nosotros vamos a ver, aunque encontremos conjuntos, sí, conjuntos recientes en una excavación, pues es muy probable que estén pues poco alterados, claro. un poco perjudicados. Sí, hay que contar con esos procesos postdeposicionales de los que, pues bueno, todo el mundo sabe tanto cuando excava. Marta, ¿qué significado tiene la necrópolis de griegos en el mundo celtibérico? Pues hombre, Griegos es un referente histórico. Es digamos que es del grupo de primeras necrópolis que se excavan ya no desde un punto de vista de un aficionado, de un celtíbero buscando celtíberos, por decirlo así. Ya no es una cuestión de rebusca, sino que la hace pues, un arqueólogo como Martín Almagro Bas, además en la misma línea, en la misma época en la que la arqueología se está institucionalizando a nivel general, Ajá, ¿no? A la vez que esa tenemos, por ejemplo, la excavación de la Mercadera en Soria, también la de Almaluez, que es otro referente increíble. Tenemos también la necrópolis de Atienza, que para mí es la primera necrópolis excavada con metodología moderna, y estamos hablando de 1929, publicada por Cabré. Y Griegos es muy importante porque precisamente o curiosamente, digamos que los dos iconos del material de Griegos, el que conoce todo el mundo, los que han estado expuestos en el Museo Arqueológico Nacional, son un tachón de escudo de bronce, muy bonito, muy completo, y además una cerámica así con forma tulipada, de cerámica súper fina y pintada y tal, que aunque a veces se ha querido incluir dentro del grupo de las cerámicas a torno típicamente celtibéricas, en realidad no lo es. ajá. Entonces se da la casualidad con Griegos, bueno, eso unido a un trozo de tijera de esquilar, que ya sabes que, pues bueno, cuando buscas guerreros, esas tijeras son para afeitarse la barba a los guerreros, no para esquilar. Pero lo curioso es que Griegos, los iconos que tiene o el material más significativo que tiene es un material rarísimo de importación que se da muy pocas veces en la cultura celtibérica. Y que para mí, esto es personal y esto, vamos, no me lo compra nadie, tiene bastante que ver con el pastoralismo o la ganadería trashumante. Ajá.
digamos que se me ocurrió cuando estuve haciendo el DEA y mirando a ver cuáles eran los paralelos de esos materiales más característicos, se me ocurrió a ver qué pasaba si juntaba o superponía un mapa de escudos, el mapa de escudos estudiado por Quesada, con el mapa de las cañadas que se conocen de la Mesta. Sálvete todo el tiempo que media entre el siglo V antes de Cristo y el X después de Cristo. Pero el caso es que coincide que esos tachones de escudo, que aparecen dos en Alpanseque, uno en Griegos, otro en la Solivella, otro en Los Nietos y en Puente del Obispo, están juntando vías tradicionales de comunicación ganadera entre griegos, que hoy por hoy sería el agostadero, con los pastos de verano, los pastos de invierno, los invernaderos de la zona de la Carolina, Jaén, Baeza, etcétera, etcétera. Y por otra parte estaba poniendo en relación comienzo de la cañada, que sería también Gregos Guadalaviar, con la parte de la zona de Alicante, donde también ha habido rutas que, pues bueno, que se han mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, me parece que Griegos puede ayudar a comprender mucho mejor las dinámicas poblacionales de la Edad del Hierro, pues que igual otros sitios donde esos vínculos no son tan evidentes. También hay que pensar que el emplazamiento, ya no solo de griegos, sino de griegos y todos los puntos de las necrópolis celtibéricas del sistema ibérico, están en un territorio que no es una frontera entendido como lo podemos entender nosotros ahora, en sentido estático y en sentido completamente definido. Es una frontera extendida que funciona como un territorio muy amplio en el que se dan una serie de influencias, es permeable, no es el límite entre dos cosas, sino que es el centro de su propia cultura. Con lo cual, estamos hablando que todos esos sitios se están colocando siempre entre 2, 3 vertientes. El caso de Aguilar de Anguita, por ejemplo, que es tan impresionante, pues es que ya no es que esté en el centro de la nada, es que está justo en una zona, junto con otras necrópolis que hay alrededor, que es la divisoria de aguas entre el Jalón, el Duero y el Tajo. Con lo cual estamos viendo un territorio que está como muy metido o que culturalmente se desarrolla muy en función de los recursos que tiene, que son eminentemente ganaderos. Exacto. Muchas veces se pasa por alto o no sé cómo decirlo. Está claro que sin querer caer en un determinismo geográfico muy profundo, pero una sociedad se desarrolla también en función de los recursos que tiene. Y esos recursos hasta 1930 no han sido agrícolas. Esos campos extensivos de secano de Castilla, de las Castillas, cuando vamos por la Nacional 2, eso no existía. Ahí tenemos que imaginar pastos. De hecho, perfectamente coherente lo que comentas. Desde luego, incluso esos movimientos, realmente, no sé si tanto, si a lo mejor llegara a esa transhumancia y tal, pero vamos, movimientos en función de la ganadería y de los recursos que en el momento se tenían, pues prácticamente ya están documentados desde el Neolítico o sea, que realmente, bueno. Sí, gracias a Lug, pues últimamente pues están demostrando que sí que existen esos movimientos, o sea, que la gente, no todo el mundo se quedaba quieto, estático, inmóvil toda la vida. Y date cuenta que son lo que estamos encontrando, por ejemplo, en esta época, hasta un momento avanzado en el que ya se producen esos fenómenos de sinecismo en los que se agrupan hasta hacia modos de ocupación más estables y más amplios. Claro. Los oppidum o los castros grandes, estamos hablando de zonas muy pequeñas o de castros muy pequeños que tienen definida su extensión por la muralla y que no pueden crecer. No existe el concepto extrarradio en el mundo de la Edad del Hierro. Con lo cual, una población de 50, 60, 70 personas, para que pueda subsistir durante 7 siglos que tenemos en el registro, tienen que formar parte de un sistema. Y ese sistema se establece a partir de unas relaciones. Y esas relaciones no siempre son amigables y no siempre son en lucha. Hay tensiones que la propia sociedad dirime. Y para mí, aporta más el conocimiento sobre el ruralismo o sobre el campesinado al estudio de estas sociedades que cualquier elucubración que podamos hacer trayendo a colación pues los modelos de Centro Europa con el que se han explicado las dinámicas de la Edad del Hierro. Es decir, sí, habrá un carácter celta, habrá un carácter lo que tú quieras, pero hay que estudiar también las cosas a nivel
a nivel Claro, tangible, a nivel tierra. Y sobre todo yo me he quedado muy sorprendida haciendo, pues bueno, con el trabajo de investigación de la tesis, porque ahora, gracias a que están digitalizados todos los mapas y todos los vuelos históricos y todas las minutas cartográficas de comienzos de siglo en el Instituto Geográfico Nacional, en el portal, tú cuando vas a ver el emplazamiento de una necrópolis a buscarlo y empiezas a meter capas cada vez más antiguas, todos los topónimos o muchos de los topónimos te están haciendo alusión a fuentes, navajos, prados, cosas que tienen que ver con el mundo ganadero y que no han sido modificadas hasta casi, pues los años 20 o los años 30 del siglo XX. ajá, Es decir, si han tenido una perduración exacto, tan sí, sí. grande, pues será por algo. A partir de ahí me he ido yendo más para atrás, intentando hacer una aproximación más etnohistórica al tema de cuánta gente moría, cuánta gente vivía y de qué vivía la gente, con los catastros históricos, el censo de la sal, el censo de pecheros y tal. Y yo creo que se ve una línea de continuidad bastante evidente, Sí, sí, sabiendo las distancias en cuanto a lo que es el día a día. Cuando tú exacto. visitas los censos, tú, pues bueno, los censos se hacen para pagar un impuesto, para pagar un pecho, para pagar lo que sea. Entonces, los campesinos o estos grupos, estoy hablando, por ejemplo, de mi comarca, que será extensible o no a nivel global a las que están alrededor, ¿no? Pero lo que sí que se está viendo es que hay una parte de la economía doméstica o de la economía grupal que se dedica a pagar los impuestos a quien sea, y a quien sea puede ser la diócesis, puede ser el Ducado de Medinaceli, puede ser el que sea, pero luego hay una parte de la economía que se ha mantenido bastante hasta comienzos del siglo XX, que es lo que llaman ahora la economía circular o la permacultura. Y realmente estas pequeñas comunidades campesinas han estado viviendo de la solidaridad y es por lo que han podido sobrevivir más que por la coerción. Tengo un ejemplo bastante tonto. Tú puedes ser Ujú, el pueblo y puedes tener 4 cerdos en vez de 2, pero si no tienes vecinos, no tienes parientes que hagan contigo la matanza, o la pagas claro. o no puedes. Y entonces sí que creo que la comunidad campesina todavía, esas noticias de lo que se acaba de perder recientemente, pues sí que puede ayudarnos a comprender cuáles pueden ser las lógicas de relación dentro de las comunidades y entre comunidades, ¿no? Con el tema de las romerías, por ejemplo. Romerías donde además en esas ermitas se están dando unas necrópolis impresionantes, pero ya no de la edad del hierro. Estamos hablando de que también tienen continuidad tardoantigua, de que también, o sea, hay un aspecto de religiosidad popular que se mantiene a pesar del tiempo, aunque hayan cambiado parte de sus Sí, sí, significantes, que es la es manera de verdad. rastrear. De hecho, Cierto que sí, Cerralbo sí, comprende este asunto y dice, yo excavo al lado de las ermitas, como busco los poblados neolíticos en las cimas. Pues claro, él entiende eso y él descubre 15 necrópolis en un periodo muy corto en el que además él ya es una persona mayor, que estamos hablando que, yo qué sé, desde 1909 hasta 1919, descubre 15 necrópolis porque lee el paisaje y porque es capaz de transferir ese conocimiento que tiene de la comunidad que él observa en los pequeños pueblos, que es capaz de extrapolarlo a momentos más atrás. Y son esas pistas de esas lecturas del paisaje parciales de distintas épocas lo que le está dando la clave del 3 de dónde tiene que encontrar esas necrópolis. Por eso él las encuentra y nosotros no. pues muy bien. La verdad que es un placer escucharte, Marta, y, y conocer todas las investigaciones que estás llevando a cabo. Y la verdad, muy sorprendente además por esa capacidad de extrapolar no solo el estudio de las necrópolis en base a la arqueología, sino también con esos apoyos tan interesantes que nos cuentas de la geografía, de la etnografía, ¿no? Y bueno, y la verdad que interesantísimo. Entonces, Pues bueno, vamos a seguir con muchísima atención tus trabajos y esa tesis, ¿no? A ver esos muy bien. resultados que desde luego que estoy seguro de que van a ser muy sorprendentes y en algunos puntos también rompedores, ¿no? Sí, un poco controvertida puede llegar a ser, pero bueno, yo lo que quiero es presentar los datos y que, pues bueno, yo qué sé. Las interpretaciones las podemos discutir, los datos. Nada, las interpretaciones en este mundo, pues siempre tendremos esa limitación en la arqueología. No sé si algún día podremos llegar a conocer el mundo de las ideas,
las emociones ante la muerte concretamente, pues seguramente es difícil, pero bueno, cada vez vamos ampliando un poco más la lupa y viendo un poco más, conociendo un poco más ese mundo que se escapa en cierta manera a la propia materialidad. Pues sí, a ver. Muy Pues bien. muchísimas gracias, Marta. De verdad que un auténtico placer y eso, pues que sigas avanzando y que te vaya muy bien Y esta investigación. que acabes ya de tesis. No, Claro. seguro que tú tómate tu tiempo porque la verdad que es un tema interesantísimo y bueno, pues la verdad que esperamos esos resultados ya como agua de mayo, porque además cada paso, cada avance que se da en este campo es novedoso, ¿no? Sigue, seguimos ahí aportando todavía información y información relevante. Muy Muchas bien. gracias, Marta. Pues nada, gracias a ti. Vale la toma.